Bueno, la sesión va a estar dividida en dos momentos, un momento más teórico y un momento más práctico, y dentro de este primer momento teórico traje a una persona especialista para que pueda resolver aquellas dudas más técnicas respecto a la inteligencia artificial y nos pueda ayudar a desarrollar este vocabulario para avanzar en esto que ya empezamos a trabajar nosotros, dejar de hablar desde la intuición y darle más robustez a aquello que ustedes ya han visto en su propia experiencia y aquello que hemos estado conversando. Entonces, hoy día nos acompaña Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo es actualmente es doctorando de nuestro programa de inteligencia artificial del Consorcio de las Universidades del Biobío. Bueno, y Rodrigo le va a contar un poquito más de su quehacer y él hoy día nos va a hablar cómo ha sido este avance tan rápido de la inteligencia artificial y para que deje de ser un poquito esta caja negra y de nuevo tengamos las herramientas para poder describir qué es lo que pasa y después poder tomar decisiones también con una base más técnica. Así que, Rodrigo, te dejo el escenario y yo aquí dejo compartir pantalla para que usted comience nomás. Ya, gracias, profe. Bueno, me presento, como ya dijo la profe, soy Rodrigo Gutiérrez, soy parte del programa de doctorado en inteligencia artificial, estoy en mi segundo año. Hoy les voy a hablar un poco de algo que cambió el paradigma en cuanto a la inteligencia artificial, por allá por el año 2017, que son los Transformers. ¿Ya? Aprovecho de comentarles también que los voy a acompañar en el próximo módulo, pero ya no como ayudante. Como profesor. Sí, sí, yo los voy a acompañar en el módulo de Prompt Engineering como profe, Ya. en reemplazo del profe José Luis. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Y dentro de su doctorado en la línea en investigación artificial, ¿cuál es su línea de investigación? Yo trabajo en la aplicación de la inteligencia artificial a la educación. Ah, ya, correcto, gracias. Actualmente estoy trabajando bueno, en definir mi tema de tesis, pero es en esa línea. Ok, Predicción de abandono, retenciones académicas en educación superior, todo ese tipo de cosas. ok, gracias, profe. Ya, entonces sin dilatarnos más, voy a compartir la pantalla y vamos con los Transformers. Ahí ustedes me cuentan si se ve bien. Sí se ve. Sí. Sí. Ya, entonces, como les contaba, por allá por el 2017 llegó algo que cambió completamente cómo se procesaba y cómo trabajaban las inteligencias artificiales, que se llaman los Transformers. ¿Ya? Entonces, los Transformers es la base para ChatGPT, Gemini, Cloud y muchas otras herramientas que hoy día parecen de uso diario. Entonces, antes del 2017, la inteligencia artificial procesaban textos palabra por palabra. Entonces era como ver un video, ya fotograma por fotograma. Entonces ahí el procesamiento era súper lento, había memoria muy corta, limitada en contexto, ya, y había dificultad para conectar ideas distantes. Imagínense que estaban leyendo un texto de una página y quieren conectar el primer párrafo con el último, ¿ya? Eso antes del 2017 era muy lento y había un problema que es que como la memoria era limitada, se perdía el contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los Transformers? Los Transformers son un mecanismo que propuso un grupo de gente que trabajaba en Google en un paper que se llama Attention is All You Need, ¿ya? Donde proponen un mecanismo de atención con el cual mejoraron dramáticamente la velocidad de lectura y el tema de la memoria limitada pasó a segundo plano. Entonces, ¿qué propusieron? Perdón, visión completa. Entonces la IA podía obtener acceso completo a todo el texto simultáneamente y no tenían este paso a paso en donde tenían que leer palabra por palabra. También hablan de la comprensión instantánea que detecta lo más importante en fracciones de segundo
y hacen conexiones inteligentes entre distintas ideas dentro del texto. Y esto lo hacen todo mediante el mecanismo de atención que desarrollaron. ¿Ya? ¿Por qué son tan potentes? Por este mecanismo. Imagínense que el modelo identifica automáticamente qué partes del texto tienen mayor importancia para la comprensión. Entonces, un ejemplo. Rodrigo fue a ver a su mamá porque ella estaba enferma. El sistema entiende perfectamente a quién se refiere con la palabra ella. ¿Ya? Entonces, esto también tiene una escalabilidad gigante, porque a diferencia de modelos antiguos que necesitaban, mientras más datos y capacidad reciben, continuaban mejorando, ¿ya? Esto permitió revolucionar de ahí en adelante todos los modelos. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de atención que implementaron en los Transformers hoy se ocupa en GPT, en Llama, en Cloud, en Gemini, en ChatGPT y en todos, prácticamente todos los chats conversacionales que ustedes conocen. Por detrás están los Transformers. Y hoy día van mucho más allá porque están los Transformers para imágenes. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de atención, donde podían conectar puntos al principio de un texto con un punto al final, lo llevan a imágenes y videos. Entonces ya estamos hablando de otro nivel de procesamiento de contenido. ¿Ya? Entonces, los transformers procesan en paralelo, como dice ahí, en lugar de aprender palabra por palabra, procesan múltiples elementos simultáneamente. Entonces esto aceleró muchísimo nuestras tareas. ¿Ya? ¿Y en qué lo ven ustedes diariamente? Por ejemplo, en lenguaje y comunicación, herramientas como ChatGPT, Copilot, la traducción instantánea, ¿ya? Redacción profesional, Grammarly y todas esas aplicaciones, y resúmenes inteligentes con herramientas como Notebook LM, que funciona muy bien para los resúmenes. En la generación de imágenes, Midjourney, Dalí, Adobe Firefly, el modelo de Google, Nano Banana, eh, ChatGPT hoy igual genera muy buenas imágenes, Cloud también, ¿ya? Y en audio y video pueden tener transcripciones precisas, doblaje automático, síntesis de voz natural, composición musical, avatares virtuales, ¿ya? Y pueden incluso grabar videos y que estos se traduzcan a distintos idiomas automáticamente. En cuanto a la ciencia y la medicina, tenemos el descubrimiento acelerado de medicamentos, análisis de imágenes médicas, ya por ejemplo radiografía, eh, los MRI, para poder predecir ciertas enfermedades o detectar cosas que el ojo humano sería incapaz de ver. ¿Ya? El ejemplo que aparece ahí, AlphaFold, usa variantes de Transformers para predecir estructuras de proteínas. Entonces aquí se dispara el progreso en cuanto a detectar ciertas combinaciones de proteínas que pueden producir medicamentos nuevos. ¿Ya? Conozco una persona que trabajaba con esto y ellos encontraron medicamentos de amplio espectro a través de inteligencia artificial, viendo que con un medicamento podían atacar muchas enfermedades. ¿Ya? Entonces, no le gustó mucho a las farmacéuticas, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero aquí la inteligencia artificial en estas áreas ha generado un impulso gigantesco. En la industria y el trabajo tenemos la automatización de tareas repetitivas, ¿ya? La búsqueda inteligente de información, mejora en servicio al cliente. Ahí no sé si estarán todos de acuerdo con estos bots de atención al cliente que te preguntan una y otra vez lo mismo. Y la optimización de procesos. Pero esto no viene gratis. Hay un impacto social.
¿ya? Hay nuevas formas de trabajo, sí tenemos herramientas más potentes, hay mayor velocidad de ejecución, hay una explosión de la creatividad, sobre todo con la creación de imágenes y videos. Y algo súper importante es la colaboración entre el humano y la inteligencia artificial, porque por mucho que estos sistemas parezcan muy inteligentes y en muchas tareas puede que superen al humano, el humano sigue siendo esencial. ¿Ya? Hay profesiones emergentes, la ingeniería de prompts, que vamos a ver a contar de la próxima semana, especialistas en IA, pero esto requiere supervisión humana, algo clave que se está discutiendo hoy en el Congreso y que se ha discutido en Europa ya a largo, que es la ética de los algoritmos, porque los algoritmos se entrenan con datos y esos datos muchas veces pertenecen a personas. Y hay veces que esos datos están sesgados y que perpetúan ciertos sesgos contra ciertas etnias. ¿Ya? Como ejemplo, Amazon tenía una IA que la utilizaban para la selección de personal y esta IA castigaba más a las personas de color. Entonces, los datos sí importan y la ética en los algoritmos también importan porque primero está el beneficio para las personas. ¿Ya? Algunos desafíos importantes, los sesgos algorítmicos, perdón, la privacidad de los datos. ¿Ya? De nuevo, los datos, estas máquinas necesitan muchísimos datos y tenemos que de alguna forma proteger la privacidad de las personas. ¿Ya? La desinformación y por último los derechos de autor. Entonces esta tecnología está redefiniendo muchos campos, industrias completas, sí crea oportunidades, pero también sigue planteando interrogantes, sobre todo en el lado de la ética y el impacto social que tienen, ¿ya? Y que se tienen que abordar como sociedad en su conjunto. Entonces, para ir cerrando, los Transformers fueron el comienzo de una nueva era, partieron en el procesamiento de texto, ¿ya? En donde podían leer de una sola vez un texto completo, identificar cuáles son las palabras más importantes y relacionarlas con el resto del texto, ¿ya? Pero siguen siendo herramientas matemáticas. ¿Ya? No les voy a mostrar el diagrama de Transformers porque sería muy complicado, pero sí por debajo hay ecuaciones matemáticas que lo que hacen es determinar el peso de cada palabra en una frase. ¿Ya? Se me olvidaba una cosa. Los Transformers también permitieron todo lo que vemos hoy con IA generativa. ¿Ya? Eh, es la base, es como el fundamento, el primer ladrillo de lo que conocemos hoy día como IA. ¿Ya? Es como ya les dije, ¿por qué importa entender esto? Porque nos va a ayudar a entender lo que viene. ¿Ya? Hoy día están los Transformers visuales, están diría cada 6 meses, a lo mucho, saliendo un nuevo modelo, pero todos están basados en esto, mecanismos de atención que lo que hacen es detectar la importancia de las palabras dentro de un contexto. Y como consejo final para cuando ocupen alguna IA, entre más texto ustedes le pasan, más grande es el contexto. Eso quiere decir que si tienen mucho texto en cada chat, en cada pregunta, la IA va a leer el texto completo, desde el primer mensaje que le enviaron hasta el último. Entonces ahí de repente pasa que se empieza a confundir el modelo y empieza a entregar algunas cositas que la verdad no son muy acertadas. ¿Ya? Y la próxima semana ya vamos a empezar a ver algunas cosas en cuanto a cómo preguntarle a estos modelos para que entreguen la información lo más precisa posible y lo más acotada a sus instrucciones. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Rodrigo, y por favor, preguntas, este es su momento.
Todo lo que quiso saber de Transformers y nunca se atrevió a preguntar. Ya. Rodrigo. ¿Cristian? Sí, Por quería favor. consultar sobre, lo que pasa es que yo estaba ocupando guía para un montón de cosas. Una de esas es temas de educación, pero también tengo mis pasatiempos personales y sobre todo en el área de la música, por ejemplo, la creación de música con IA. Y resulta de que estamos como en una especie de, como de comunidad donde estamos intentando empezar a levantar productos y nos encontramos con temas de leyes que están como medio ambiguas. Yo no sé si Rodrigo tiene información respecto, ya que mencionaba que se está redefiniendo algunas cosas, si de repente Chile tiene presupuestado o tiene alguna línea donde cómo se va a proteger esta nueva forma de crear, porque si bien es una creación un poco con un soporte bastante amplio, pero sigue siendo creación al fin y al cabo. Resulta de que hoy en día está súper restringido el levantamiento de cualquier tipo de creatividad, o sea, de creación donde el soporte es una IA. Y eso no va a pasar tan solo en el tema artístico, va a pasar en toda índole. O sea, va a llegar un momento quizás que incluso hasta nuestras rúbricas sean objeto de reclamo de derecho de autor, porque al final es una herramienta la que está detrás. Entonces, no sé si tienen en vista en algún momento legislar respecto a estos temas, porque va a llegar un momento que esto se va a empezar a masificar y vamos a chocar con lo que hoy en día está escrito como ley. Sí. A fin de año entra en vigencia la ley de protección de datos y la de inteligencia artificial se está discutiendo todavía. ¿Ya? Hace poco escuché que dentro del proyecto que propuso el gobierno actual de este megaproyecto, intentaron meter algo relacionado con los datos que se usan para entrenar a los modelos. ¿Ya? Pero ese tema, como dice Cristian, va a ser súper interesante porque muchos reclaman de que lo que entrega la IA no es una creación original, porque se basa la información que tiene almacenada. Entonces, ahí, mucho más allá de definir qué es una creación original o no, desconozco, pero sí es un tema que se va a dar y que ya se está discutiendo, al menos acá en Chile. En otros lados ya se discutió. La legislación más sólida es la de la Comunidad Europea, pero también están haciendo algunas modificaciones. ¿Ya? Ellos están más enfocados en el tema de la ética de los datos y que no se perjudica a las personas al momento de utilizar estos sistemas. Pero sí, se está legislando hoy por lo menos en Chile. Hola, Hola, Juan. ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Ya porque Sí, no escuchaba, estaba preocupado. Sí, tengo una preguntita. Había un concepto cuando la IA empezó en los tokens, ¿no? Famosa, que cada palabra en el fondo de una frase se convierte en un número y esa numerología luego a código para las máquinas es más fácil, ¿no? El número. ¿Cómo exactamente. pasamos del token, esa es la pregunta directa, a estos transformers, digamos, en sencillo, como para entenderlo rápido, porque para que lleguemos todos con una idea así como de, claro, antes era palabra por palabra y luego Ya el mira, bloque. en términos simples, cada palabra es transformada a un vector. ¿Ya? Sí, En ese claro. vector va la palabra, va la importancia dentro de la frase y va este concepto que se llama embedding, ¿ya? Donde esa palabra se pasa a número y es con esos números con lo que trabaja el transformer a bajo nivel. Ujú. ¿Ya? Pero tienen razón, cada palabra es transformada a un vector, a números, Correcto. y se trabaja en un espacio vectorial, donde la relación se hace de los vectores. Pues entonces, si tenemos dos así y que está uno más cerca del otro, quiere decir que está más relacionado. Hay mayor ¿Ya? relación, claro. Sí, pero pura Perfecto. matemática por debajo. Sí, sí, sí. A ver, déjame ver si.
que puedo encontrar alguna imagen simplecita de... Claro, de cómo se alimenta. Pero en el fondo, Ya, en aquí el tengo. fondo es lo que cambia en el fondo es el input, ¿no? O sea, con el que se alimenta el machine learning, la máquina, ¿no? Sí, o sea, O sea, antes tragaba de a poquito y ahora traga todo el bloque completo y hace el análisis de manera mucho más sí. veloz. La ventaja es que antes tenía que leer palabra por palabra, ¿ya? Ujú, Secuencialmente. Y ahora lee todo de una vez, ¿ya? claro. Y esto se transforma, estos embeddings, que al final son números. Entonces aquí tenemos para esa palabra, ese token, ¿ya? Después tenemos el de la posición que dice qué tan importante es la palabra dentro del texto comparado con todas las otras, Exacto. ¿ya? Pero sí, en definitiva es esto lo que se le entrega al Transformer. Y él lo transforma, le asigna peso, genera los embeddings, que en un momento eran solamente de texto, ahora son de imágenes. O tenemos texto-imagen, que fue lo último que vi de Google, que tiene un embedding que es que no es- puede Claro, tomar cualquier tipo de entrada y lo transforma a este espacio vectorial sobre el cual después trabaja. claro. Pero las imágenes también son vectores. Cada píxel ahí. Sí, las imágenes son matrices y Ujú, que después igual se pasan a vector. Pero sí, eh, como la unidad matemática primitiva con la que se trabaja son los vectores. ujú. Ok, gracias. Hay una mano más levantada de Cristian Sí, Mendoza. Cristian. Hola Andrea, hola Rodrigo, hola a todos. Mira, mi pregunta va relacionada un poquito al tema de con esta IA podemos hacer infinidad de cosas como lo estamos viendo. Pero ¿cómo podemos controlar después si un trabajo está hecho por IA o está hecho de forma, digamos, individual? O sea, que lo generó una Ya, persona con su conocimiento, con su investigación. ¿Hay una forma para poder, digamos, controlar Mm. eso? ¿Te fijas? Esa sería la sí, pregunta. Gracias, ya, Rodrigo. ya. Hola, Cristian. Es cada vez más difícil. Eh, Han mejorado tanto las guías en cuanto a la generación de texto que cada vez es más complicado. Por suerte, hay herramientas que están hechas para detectar estos patrones que sigue la IA, porque eh, sí sigue ciertos patrones, ¿ya? Entonces uno al leer, como que podría decir, esto puede que sea IA, pero estas herramientas ya están entrenadas como para detectar esos comportamientos. Al final, es estadística, siguen probabilidades. Claro. Una pregunta en el entorno de la pregunta del compañero. ¿Eso es lo que nos va a mover, querer controlar aquello? Porque en el fondo, déjenme citar un caso que conozco bien, el de las patentes de invención en Estados Unidos, por ejemplo, al menos en teoría, ¿no? Cuando en Estados Unidos se acepta una patente, la patente tiene que tener varias innovaciones anteriores, es decir, patentes ya existentes, más algo nuevo, Ujú, más algo nuevo. Y con eso es una innovación adicional. O sea, para convertirse en algo nuevo se basa en lo anterior más un plus, es ujú, decir, por peldaño. Y con la IA yo siento que pasa eso, ¿no? O sea, toma el contenido que ya lo sabemos, que es de otros tal vez, hay otra fuente, pero te posibilita, sobre todo cuando uno es profesional, crear algo más de lo que ya es de ese estado del arte y ir un paso arriba. A mí, por eso digo, no me molesta en lo personal ese tema de que si yo le estoy copiando a alguien, porque siempre, de hecho, cuando hicimos la tesis de pregrado y después de posgrado, etcétera, estuvimos copiando todo el rato ideas de antecesores, algunos muy antaños y nos castigaban por eso y otros muy frescos, por lo tanto, copiarle a alguien, a eso voy.
no sé si ¿cómo se diría? Digamos, convertirlo en sacrilegio, ¿no? El tema. Yo creo que de alguna forma vamos a tener que acostumbrarnos, siento yo, ¿no? A que se viene con algo conocido, plus algo que el alumno metió nuevo o algo que el docente viene trayendo. Y así se construye la innovación. Es súper raro que alguien llegue con algo totalmente nuevo en cualquier instancia. A eso voy. No sé qué Sí, opinas. lo que yo he hecho con mis alumnos es, ok, pueden ocupar IA o yo no sé si están ocupando IA, pero después les hago preguntas. Claro, Entonces, en esas preguntas veo si es que entendieron o no lo si es que que les pasaron por ahí. entregó la IA, Si es que pasaron por donde tenían que pasar. si es que pasaron por donde tenían que pasar. Sí. De hecho, Claro. ahora estamos probando una nueva fórmula en donde le pedimos a los alumnos que generen el código con IA Ujú. y después que lo vayan corrigiendo y que Eso es vayan súper interesante. entendiendo ahí qué es lo que les entregó. Eso lo encuentro súper interesante porque yo creo que es primera vez que la docencia tiene como permiso para indagar en lo cognitivo. Es decir, es decir, antes uno se podría imaginar qué pensó el alumno para responder esto, ¿no? Que es la tarea que me entregó. Mm. Pero hoy día yo puedo mirar cómo construyó esa tarea. A través del prompt, por ejemplo, puedo ver qué enlaces hizo para producir aquel mamarracho o aquel, digamos, tremendo Nobel, ¿no? Por así decir, de producto. Sí, sí, Y ahí hay una intervención súper interesante, yo creo, porque nosotros siempre hablamos de cosas cognitivas, como que nos interesan las habilidades, pero a lo mejor ahora tenemos posibilidad de ver las habilidades a través de la narración del prompt. Es decir, sí, por ejemplo, que las relaciones causales que está estableciendo este tipo parece que están malas. Parece que mm, nos está comparando mal. O sea, es primera vez que podemos ver cómo pensó, cómo estructuró ese pensamiento para pedirle algo a alguien, que en este caso es la IA. Por eso yo no lo veo tan... Para mí esta cuestión es genial, no la veo en ningún caso como Satán atacando, digamos. sí, tiene sus cositas también, pues. O sea, el tema del riesgo ético es importante. Ah, sí, claro, sí. Es súper importante y algo que se está trabajando en todos lados. Claro, pero es como cuando vimos toda la vida películas de Hollywood, donde la bandera de Estados Unidos aparecía cada rato, digamos, después de alguna hecatombe mundial. Eso Mm, también es manipulación. O sea, toda la vida quienes manejan la data, digamos, influyen, generan sesgos. El autor de un libro no está tratando de decir lo que él opina acerca de... Y uno tiene que colar, po. sí, Oye, hay tres manitos sí, levantadas para que podamos Perdón. ir Tamara, cerrando Ya, y gracias, escuchando. gracias, satisfecho. Tamara, Hola, buenas. Aprovechar aquí al doc. hola, Sí, bueno, complementando lo que habló, creo que Cristian, sí, antiguamente, por ejemplo, yo partí ocupando ChatGPT y ChatGPT tenía esos patrones de casi había una vez, érase una vez. Entonces uno como que, pucha, esto está con IA porque ni siquiera le ha cambiado nada y tenía patrones como muy característicos. Ahora que aparecieron más, como que retaron a ChatGPT a evolucionar y han ido evolucionando todas y claro, los patrones ya son cada vez más difíciles como de detectar. es súper Y difícil. en cuanto a, por ejemplo, el tema legal, eh, yo, por ejemplo, vi en el tema de los Transformers que, claro, tiene problemas a lo mejor de sesgo, de la privacidad de los datos, pero, y el daño medioambiental También. porque la IA eh, consume una cantidad de agua, pero increíble. Que uno sí, dice, voy a generar una imagen, es una imagen nomás, es una imagen que cuesta toneladas de agua. Entonces, se ha visto como ese punto de vista medioambiental en la IA. sí, bueno, los modelos hoy día, cloud y todo eso, si bien están basados en Transformer, se les conoce como LLM, Large Language Model. Y hace poco aparecieron los SLM, que son los Small Language Model. Entonces están tratando de, con menor cómputo, con modelos más pequeños, obtener los mismos resultados.
porque sí, el tema energético es gigante. Y es uno de los desafíos, cómo tratar de meter estos modelos en dispositivos más pequeños, que no consuman tanta energía. Pero sí hay trabajo apuntando en esa línea. Ay, gracias. Germán, Buenas tardes. Sí, hola. con respecto a los Transformers, yo había visto en un curso de Jorge Pérez, que es de la Universidad de Chile, que de Deep Learning, habló de los Transformers, pero lo encontré como muy denso. ¿Habrá algo a lo mejor que no? Sí, entonces ahí mi pregunta sería, ¿nos conviene interiorizarnos sobre este tema? Yo ¿O creo que si hay, si hay algún documento que tengan ustedes que nos pueda explicar un poco? Y si es necesario meterse en este ámbito, porque lo encontré, el curso era de Deep Learning de la Universidad de Chile. Entonces, no. es denso, Mm. requiere una matemática bien, bien particular. Yo creo que por el momento no. Por el momento saber que existen, saber que son la base de lo que usamos hoy día y que llegó a cambiar el panorama. O sea, el Y, 2017 cambió todo. y lo creó Google. Personas que trabajan en Google. Y lo compartieron, porque como veo, es un tema como que, como Google es una empresa que me imagino que quiere utilidades, pero no fue el No, primero que sacó una IA generativa. no, sí, lo compartieron. Lo que pasa es que esto es una arquitectura. Mm. Entonces, teniendo la arquitectura, sí se puede utilizar. Sí, sí. De ahí nacieron muchos modelos y muchos de ellos son libres. Ok. Y Gracias. Víctor, ya, ¿Se escucha? Hola, hola. hola, sí, ¿Sí? Ya. Mira, mi pregunta es la siguiente. No sé qué cosa. En algún punto, bueno, se está hablando de lo que es ética, ¿no es cierto? Y pregunto de forma directa, ¿qué carreras son las que se ven como más riesgo? Porque, por ejemplo, en mi caso, ya, o sea, soy profesor de lenguaje y estoy terminando otra carrera en recursos humanos. ujú, Y puedo ver de que muchas de las cosas que se hacen en la gestión de recursos humanos perfectamente se podrían llegar a hacer por medio de inteligencia artificial y abaratar costos, por ejemplo, parte de una empresa. Siguiendo esa misma línea, entonces, y relacionándolo con la ética, ¿cómo la ética ya puede transformarse en una nueva herramienta o en una nueva carrera o en alguna o vincularse con alguna nueva profesión para principalmente subsanar estas posibles carreras que se ven amenazadas por el advenimiento de la inteligencia artificial en determinados rubros? ya. Eh, Te voy a responder con mi experiencia, porque yo soy ingeniero en informática y una de las carreras que dicen que está en peligro es la ingeniería en informática. Eso la verdad es que es mentira, por el momento. ¿Ya? Si bien la IA genera código y genera código muy bonito, todavía tiene bastantes errores. Entonces, las empresas hoy día están gastando miles de dólares en corregir los errores que deja la IA. ¿Ya? Entonces, por ese lado, la ingeniería en informática todavía tiene nicho, porque necesitas gente que entienda lo que está entregando la IA. La IA es una herramienta más que te da la facultad de hacer cosas mucho más rápido. Pero hoy por hoy el componente humano sigue siendo el que dice, sí, esto está bien. ¿Ya? Sí, hay algunas carreras que se están viendo amenazadas, pero van a nacer otras. ¿Ya? Hoy día el paradigma es la flexibilidad. Germán, de nuevo. Sí, no sé si se puede preguntar de nuevo, si no estamos consumiendo mucho tiempo. El, lo que pasa es que, claro, yo también enseño también soy informático y le enseño a carreras de informática. Y ahí es donde también justamente con las de las tareas que hemos hecho, es, por ejemplo, enseño temas de base de datos, SQL, a programar en PL, SQL. Entonces ahí me pregunto, ¿hasta dónde es necesario que le enseñe eso? O que tengan que saber porque la IA lo puede hacer, me genera Ya, código. Entonces ahí es ¿qué línea? Sí, tienen que saber
Bueno, lo que he hecho así hasta ahora, por eso que me está interesando estos cursos y me estoy metiendo aquí, es que, claro, yo los obligo a ocupar IA y me tienen que entregar los prompts. Para yo un poco mirar cómo están preguntando y además que les digo que, ok, como la asignatura es más o menos básica, el código que le enseño también es básico. Entonces le digo, ok, pero mira, las tareas que ustedes me tengan que hacer tiene que ser con respecto al código que yo le estoy enseñando y no lo que la IA le está entregando. La IA la ocupan, pero después como un poco para forzar el tema a que lo tengan que mirar y no un copy-paste, que es lo que no quiero que hagan, que se pierdan el proceso como de aprendizaje. Ujú. Ya, mira, eh, en una universidad acá de Conce, yo hago clases de programación inicial, donde tengo que enseñarle desde lo más básico a los chicos. Y ahí les enseño con C, que es un lenguaje de programación. Eh, y ellos tienen que entender el fundamento. El fundamento es lo más importante, porque por mucho que la IA les entregue el código, si ellos no saben diferenciar entre un ciclo de repetición o un ciclo de selección, no van a entender. Y si no entienden eso, hacia arriba, menos todavía. Entonces, sí es relevante que el fundamento esté claro. Y ahí es donde entramos las personas. Ya, creo que estoy robando mucho tiempo, profe Andrea. No se preocupe, yo voy la próxima semana a su clase y le voy a pedir los 40 minutos que usó. Ya, ni un Está problema. Ya, bueno. muchas gracias por la discusión, Rodrigo, y qué bueno que hayas podido darte el tiempo de venir. Creo que es refrescante tu mirada técnica y qué alegría saber que vas a estar con un módulo completo para ti. Nos hace bien que estés acá en el diplomado. Qué alegría. Ya, muchas gracias. Me voy a quedar en el chat, me voy a quedar Por ahí en favor. silencio, por si Además que aquí acaso, si es que tienen compartimos alguna pregunta. noticias, así que por favor, más que bienvenido. Así que, También qué bueno que se propició este diálogo, porque creo que salieron cosas súper interesantes ahí. Dejé unas cositas también para que Rodrigo las puedas ver ahí más en detalle. Les dejé dos noticias, una que tiene que ver con los consumos energéticos de los data centers, que qué gran tema, qué gran tema. Y el otro que tiene que ver con lo de los trabajos, que algo discutimos también la semana pasada, que en realidad el uso de inteligencia artificial es más bien un termómetro de lo que está pasando. Podríamos hablar de los trabajos en general, pero de la educación en particular, que quizás mm, hay algo aquí que estaba mal desde antes y la inteligencia artificial lo está evidenciando, de que son nuestras formas de evaluar o aquello que es lo que estamos enseñando. Y es bien interesante porque la noticia que les copié ahora al final los datos muestran que en realidad no ha aumentado el desempleo. Lo que está pasando, que lo dijo Rodrigo recién, es que ha habido como un cambio, que ya los trabajos que antes se le daban a los practicantes, por ejemplo, esto de quizás procesar una planilla Excel, eso ya no tiene esos trabajos así, sino que hay cosas más interesantes que están ocurriendo o que requieren otro tipo de habilidades. Entonces, también a nosotros nos ayuda cuando vienen estos avisos que son como súper alarmistas de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, todavía no. Por un lado, todavía no está el nivel de especialización como para eso, aún se requiere esta supervisión humana, pero también porque está abriendo otras oportunidades, así que ahí, bueno, les dejo material complementario para revisar. Y de nuevo agradecerle también a Tamara porque muchas veces se nos olvida el impacto medioambiental de lo que estamos haciendo y efectivamente cuando uno dice voy a generar una imagen, son litros y litros de agua lo que se está gastando, así que qué bueno. Sí. Y volviendo a lo nuestro, ya obvio que tenemos que volver a conversar del contenido, que mira, que igual qué bueno que ha sido esta discusión porque todo, todo gira sobre sí mismo. Nosotros la semana pasada conversamos con palabras clave que no han salido todavía porque son más específicas a nuestra discusión de IA en educación. Pero ¿se acuerdan? Me pueden comentar por el chat o abriendo el micrófono si quieren de algunos conceptos claves de IA en educación o de tecnología en educación en general. Se nos olvidó todo. ¿Cómo podemos hacer las evaluaciones para que no sean que copien y peguen, sino que se transformen en una herramienta? Ya Más hablamos que, como de ese como cambio que hay que hacer respecto a las evaluaciones. Súper. Hay una idea. Volvamos a un concepto clave. Hay uno que se repitió hartas veces. Modelos de diseño instruccional. Ahí ya les di unas pistas. Revisen los apuntes. Díganme alguno.
El TIPAC. Bien, 1, TIPAC, excelente. ¿Qué más? Duda. Bien. El A10. Muy bien, modelo ADI. Y bueno, el modelo de diseño instruccional general y el pensamiento computacional. Y hablamos de algunas estrategias para generar prompts que ya con Rodrigo las van a ver en mayor detalle, pero ustedes también compartieron sus propios trucos. Vimos algunas plantillas de prompts que podíamos usar, pidiéndole a la IA que tomara algún rol, describiendo más en detalle cómo son nuestros estudiantes, el contexto, pidiéndole que explicitara los sesgos que tenía o los supuestos que había realizado, y sobre eso iteramos sobre nuestros resultados de aprendizaje, las clases, guías de ejercicio. Eso fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Y esta semana también estuvimos revisando, en los apuntes de esta semana hubo varios conceptos que salieron. Y quiero que vamos a una votación rápida respecto a cuál creen ustedes de estos conceptos que puede tener mayor impacto en su docencia en el mediano plazo, no sé, los próximos 3 años. Entonces voy a aquí lanzarles esta encuesta. Si ustedes pueden ordenar de mayor impacto a menor impacto de estos conceptos, de lo que se acuerden qué significa también. Nos dejan arriba el que creen que va a impactar más y abajo el que cree que va a impactar menos en su propia tarea docente en los próximos 3 años. Y si se motivan en el chat, ir dejando como alguna definición de lo que significaba cada una de estas cositas, de lo que se acuerden, del por qué creen que va a impactar más alguno de estos conceptos sobre otro. Educación 4.0. Esto es en referencia a los apuntes, que partía desde lo que era la educación centrada en el profesor hasta la ultra personalización de la educación, que es como la educación 4.0, el upskilling y el reskilling, que tiene que ver con este cambio de las habilidades, en que yo hago lo que estoy haciendo actualmente, pero de otra manera, o bien me cambio para dar respuesta a nuevas necesidades laborales, un poco lo que hablábamos recién también. El modelo SAMR para poder estudiar la forma de integraciones tecnológicas, el marco DICCOMP, el marco europeo de alfabetización digital, y el consenso de Beijing de UNESCO, que también es un marco de trabajo ético respecto a la inteligencia artificial. Sí, ahí Camilo también está hablando de DICCOMP. Hola. Después escuché una voz, Cristian, ¿o no? Sí. Diga. El comentario se puede hacer acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿El comentario se puede hacer aquí directo o Como en el usted chat? guste. Ah, ya, porque mira, yo creo que al menos en mi contexto hay uno que ya se está dando, que es el aprender con IA sobre IA y para colaborar con IA. Mira, no sé qué fue lo que pasó, pero como que los profes nos adelantamos al ministerio, como que ya la IA, al menos en mi caso, ya es parte del día a día, al menos en el taller. Yo hago clases en especialidad electrónica y, por ejemplo, el año pasado me atreví a hacer los temas, bueno, los que cachamos de electrónica, el tema de Arduino, y que antiguamente era buscar los códigos por internet y ver cuál es el que funcionaba. Y ya el año pasado el código era abrir Gemini o ChatGPT, pedirle que haga tal cosa y copiar y pegar nomás. Ahora, en este caso, no es nada negativo porque va a depender un poco de la habilidad que yo quiera desarrollar con el estudiante. O sea, si el tema es diseño, si el tema es montaje, si el tema es que funcione, la verdad que no genera ningún tipo de inconveniente, al menos en mi caso. Pero, insisto, va a depender un poco de lo que comentaban antes, donde yo tengo el foco de la habilidad que quiero potenciar. Pero yo creo que, sin duda, para los próximos 3 años,
como en su momento fue, no sé, el internet, fue el computador, las pizarras digitales. La IA incluso va a ir monitoreando aprendizaje, a lo mejor va a ir retroalimentando algunos chiquillos que tienen algún tipo de dificultades, o sea, va a ser un partner tanto para el profe como para el estudiante en realidad. Gracias, Cristian. Víctor, veo que tiene la mano levantada. Sí, quería complementar lo que estaba diciendo el colega. Bueno, dentro del ensayo, yo de las tareas que había comentaba algo relacionado a esto, de que el ministerio funciona de manera mucho más reactiva que proactiva ante los cambios que van suscitando. Y, por ejemplo, dentro del CPIP, si uno revisa, si es que hay cursos para los docentes, recuerdo que hay un curso que está totalmente agotado, no hay cupo para que los profesores puedan se puedan capacitar. Y eso lleva a una problemática bastante importante porque si el profesorado no tiene las capacidades o lo hace todo de manera como autodidacta, no hay un flujo de trabajo constante que repercuta de manera positiva en el estudiante. En resumidas cuentas, el profesor enseña lo que va aprendiendo en el camino, ¿ya? Y no hay un trabajo metódico, a menos que ¿en qué me refiero metódico? Es una experiencia propia del profesor, no es algo que hayan enseñado. Por ejemplo, cuento corto, en el colegio, hoy en día, donde estoy trabajando, somos varios profesores que nos metimos en el tema y hemos ido aprendiendo sobre el camino. Y sobre el camino también tratamos de ayudar a los otros colegas y también instruir dentro de lo que se puede a los muchachos, pero uno siente de que no es un trabajo fino, porque no hay un respaldo o no hay una concientización de fondo o más grande. Eso. O sea, mira, yo creo que acá se mezclan varias cosas. Lo que dice Cristian también de que el criterio del profesor acá va a ser súper importante para poder orientar el buen uso de la herramienta, que es difícil porque ninguna herramienta se transforma al full en una panacea, por un lado. Y por otro, la importancia de las comunidades de aprendizaje. Esto avanza tan rápido que es difícil que podamos encontrar como un marco súper estructurado, rígido y final. Y por mientras eso ocurre, la mejor forma es ir compartiendo aprendizajes. Nosotros acá en la U hemos estado desarrollando ese tipo de instancias de formación, como aquellas personas que han tenido más tiempo para explorar y más capacidad de ir generando evidencia, van haciendo instancias de formación a otros colegas y vemos que además se generan intercambios que son súper enriquecedores porque son intercambios como de la práctica, entonces resultan más honestos y que se pueden aplicar, son transferibles más fácilmente. Entonces igual creo que es una súper buena, que quizás, obviamente es bueno que tenga una estructura institucional por detrás, pero mientras eso ocurre, es lo mejor que tenemos y que da buenos resultados también. Camilo. Hola, hola a todos. Mira, yo con respecto a eso también estuve analizando y trabajando, escribiendo el ensayo porque basado en el modelo SAR, Ajá. que plantea justamente que pasar de sustituir a redefinir, cuando uno está en un colegio donde no todos, no hay un lineamiento. Mira, yo hice este postítulo porque yo veo una necesidad en el colegio, que todos damos palo a ciega, algunos no tienen la menor idea de cómo integrar la IA dentro de su práctica docente, y también está este discurso con respecto a esta ley de de no uso de dispositivos móviles dentro del colegio. Entonces, eso cierra la ventana o la puerta a innovaciones. Entonces, yo creo que ahí no hemos amargado, yo creo, un poquito, porque ahora leyendo con estas cosas que tenemos en el curso y lo que recién estamos viendo, yo creo que una primera instancia antes de abrumar a los muchachos con actividades, ni y con todo eso, es revisar nuestras prácticas pedagógicas, o en el caso de nosotros los que somos profesores, porque finalmente dentro del modelo, la última parte decía que había que modificar y redefinir. Y si nosotros simplemente creamos y entregamos, no hay un verdadero entendimiento de las cosas, de las posibilidades que uno tiene con la IA, de
ese aprendizaje significativo, ese impacto al estudiante, porque se supone que esto no es solamente venir a mejorar el, a facilitar nuestro trabajo, como decía el documento de este 66% de tiempo que nosotros ocupamos Claro. fuera del aula para planificar, sino que es justamente para automatizar algunas cosas y también, ¿por qué no? eh, Poner nuestras clases, los que ya hemos hecho, aun cuando alimente o no alimente la IA, pero revisar nuestras prácticas. Si hay alguien que puede pensar, a veces el colega no tiene tiempo para poder darte una opinión de tu clase, y menos ir a ver tu clase. Entonces, y no todos están dispuestos también. Entonces, si uno puede utilizarla ya para decirle, oye, mira, yo hice esta clase, hice esto y esto otro. ¿Existe la congruencia real entre lo que yo diseñé y lo que, por ejemplo, el objetivo base me solicitaba? La actividad que hicimos la clase pasada, yo hice eso. Y la IA me dijo que tenía un punto bueno y el otro malo. Entonces, ¿qué me queda ahora? Redefinir, porque finalmente, si yo no lo estoy haciendo bien y el alumno no entendió, no aprendió, no estoy siguiendo un hilo conductor, que a veces uno en la clase, por causa de una opinión, pucha, se va para allá o se va para acá, y los alumnos se van contigo. Pues. Entonces, después uno le pregunta Sí. al alumno y al alumno le quedó esa cuestión que tú contaste, pero el resto de la clase, nada. Entonces, si nos permite ayudar a redefinir nuestra práctica, a mejorar nuestra forma de enseñar, o sea, espectacular, pero también hay que derribar algunos temores, no mitos, temores que tenemos con respecto a la implementación de esto. Y ya lo otro, si uno mejora eso, evidentemente tú vas a ocupar de buena manera con los estudiantes estas herramientas tecnológicas. Ellos van a entender y tú también les vas a acotar el espectro de uso. No va a ser una cuestión general porque tú tenés claro lo que ellos tienen que hacer y también lo que tienes que revisar y corregir. No sé si me di a entender para el resto. Sí, sí, la importancia igual de modelar el uso de estas herramientas. Sí, gracias Camilo. Ignacio, Sí, era para seguir un poco en la línea de esto de utilizar la IA como herramienta de mejora permanente dentro del profesorado. O sea, uno de los modelos de mejoramiento de prácticas docentes dentro de la formación docente son interacciones con mismos profesores que se supone que tienen que ir a ver, o sea, más aceptado últimamente que te van a ver la clase, se genera una mini comunidad dentro de las mismas, o sea, dentro de los mismos centros educativos y que finalmente hay, pero son, claro, son como 8 o 5 visiones de la clase que finalmente son muy largas. Entonces, el mismo hecho de que, claro, tampoco con esto quiero decir que eliminemos las comunidades de crecimiento docente, obvio que no, pero sí el hecho de, como hicimos el ejercicio la semana pasada, de retomar un PPT, retomar una planificación de una clase y ver haciendo el prompt adecuado de que cómo podemos irlo mejorando y dándole, no sé, pues, apoyos de fuente, buscando artículos, papers, literatura, o sea, literatura científica finalmente, ajá, para ir optando a la IA no solamente como para que me prepare el PPT, sino que para también verlo como una claro. instancia de cómo mejorar. Creo que es una oportunidad gigantesca de lo que le podemos dar. Entonces, me gustó mucho el concepto del upskilling y el reskilling con respecto a eso. Mira qué interesante, como una cuestión súper aplicada. Tanto Ignacio como aquí Camilo me dieron como súper buen pie para la siguiente actividad. Quiero darles el inicio de la actividad y ahí nos vamos a tomar un mini break y después vamos a trabajar en grupo. Justamente hablando de estas como herramientas, nos suele pasar que es súper fácil evaluar el uso de las herramientas de inteligencia artificial por el lado de los estudiantes, como entender las limitaciones o los riesgos asociados, y nos cuesta más entender desde nuestro lado cuáles son las tensiones que están presentes. De hecho, me llama la atención, eh, no lo digo como algo malo, solo digo que me llama la atención que las personas que votaron acá en la encuesta recién
quedó en el último lugar el consenso de Beijing como un aspecto que va a impactar su rol docente. Y el consenso de Beijing es un lineamiento a nivel mundial sobre los aspectos éticos que hay que tomar en cuenta a la hora de las implementaciones tecnológicas que utilizan inteligencia artificial. Y acá somos un grupo muy entusiasta que nos encanta la tecnología, nos encanta la IA, y justamente por lo mismo tenemos que verla de una manera súper holística, con lo bueno, pero obviamente también con sus limitantes. Como todo lo que pasa con la tecnología, si al final nada de esto es como la panacea, todo hay que verlo con una medida de realidad. Y esa es la invitación en este ejercicio que ya va a ser el ejercicio final de nuestro módulo introductorio y que está inspirado en una historia real que me pasó hace muy poco. Aquí obviamente lo adapté, pero me pasó a mí aquí en la universidad, pero vamos a hacer un ejercicio para proteger identidades. Un colega profesor tercero medio te cuenta con orgullo. Cada semestre es más difícil revisar todos los ensayos de educación ciudadana, pues son muchos estudiantes que entregan informes de varias planas. Esta vez decidí innovar y utilicé DeepSeek para revisar los aspectos formales de todos los ensayos. Obtuve muy buenos resultados con extensas sugerencias a cada estudiante. La historia que ocurrió fue esa. Un colega recibió muchos ensayos, que son ensayos largos. Y lo que hizo el colega fue como un primer filtro, le pasó los ensayos a DeepSeek, que es una inteligencia artificial china, con una rúbrica para ver los objetivos, la extensión, todos los aspectos formales de este trabajo, y luego le entregó a los estudiantes una retroalimentación que era más o menos de media plana, quizá un poquito más, sobre estos aspectos formales con recomendaciones de cómo arreglar. Y una vez que pasaron ese primer filtro, después el colega nos remitió a los profesores estos ensayos para que le diéramos otra mirada una vez ya superado el asunto de los aspectos formales. Esa es la situación que les quiero plantear. Entonces, les propongo que volvamos a las 8:05 para trabajar sobre este tema, un estudio de caso A las 8:05. respecto a las tensiones éticas de la IA. Así que nos tomamos un break hasta las 8:05 y volvemos a trabajar en el caso del colega. Son las, ¿qué hora tiene usted, profesora? Son las 8:00. 8:00. Ya. 8:00. Yo estoy adelantado entonces. Ya.